¿Qué pasa cuando intentas humillar a tu rival y terminas humillado ante los ojos del mundo? Eso es exactamente lo que le ocurrió a Francia cuando, en un gesto que pretendía mostrar músculo y liderazgo internacional, capturó 3 tanqueros rusos cargados de petróleo en aguas internacionales. No fue un operativo discreto. Barcos de guerra, cámaras, periodistas avisados de antemano. Todo montado como un espectáculo para demostrarle a Rusia y al planeta entero que París dicta las reglas. Bajo la bandera de controlar las sanciones, Francia justificó lo que, jurídicamente, no era otra cosa que piratería. Los tanqueros navegaban fuera de la jurisdicción francesa, con documentación en regla, y aún así fueron abordados y escoltados por la fuerza a un puerto francés. La operación, transmitida casi en directo, duró apenas 19 horas como supuesto triunfo. Pero entonces llegó la respuesta rusa, y lo que había sido presentado como una victoria se transformó en una pesadilla. La reputación internacional de Francia, miles de millones de euros en juego, y la confianza de sus aliados colgando de un hilo. Como un acto pensado para intimidar, acabó revelando la verdadera vulnerabilidad de una nación. Para entender cómo se desató esta cadena de errores, primero vamos a ver cómo empezó todo. No fue solo un incidente naval, fue el inicio de una crisis diplomática de escala global. Todo comenzó con una operación francesa que parecía sacada de una película de acción. 3 enormes tanqueros rusos, cargados de petróleo, navegaban legalmente por aguas internacionales. De repente, buques de guerra franceses los interceptan, rodean, y bajo el pretexto de hacer cumplir las sanciones y verificar el precio máximo del crudo ruso, los escoltan hacia un puerto francés. Oficialmente, Francia alegó que solo quería asegurarse de que Moscú no burlara el tope de precios impuesto por Occidente. Suena legal, ¿verdad? Casi legítimo. Pero aquí está el problema. Según el derecho internacional, ningún país puede detener, inspeccionar o retener barcos comerciales en aguas neutrales, salvo por piratería, tráfico de armas o mandato expreso de instituciones internacionales. Nada de eso ocurrió aquí. Francia actuó fuera de sus aguas territoriales, sin aval de la ONU, sin acuerdo con Rusia y sin ninguna base jurídica internacional. En términos legales, fue piratería, ni más ni menos. Y lo más grave, París lo sabía perfectamente. Pero no le importó, porque el objetivo real nunca fue la inspección. El verdadero propósito era mostrar músculo. Mostrarle a Rusia que París manda. Mostrarle al mundo, y sobre todo a sus propios ciudadanos, que Francia sigue siendo una gran potencia, que Macron no teme a Moscú. Y lo hicieron de la forma más visible posible. Nada discreto, nada oculto. Las cámaras estaban listas, los medios avisados de antemano, periodistas con acceso exclusivo, una operación retransmitida casi en directo. El Ministerio de Defensa salió enseguida con declaraciones. El presidente Macron sonreía ante los micrófonos. Políticos se felicitaban mutuamente. Francia celebraba. Pero esa celebración escondía un riesgo enorme. La credibilidad y legitimidad de Francia ante la comunidad internacional quedaba en la cuerda floja. Porque cuando una nación ignora abiertamente las reglas, cualquier autoridad que presuma puede esfumarse de la noche a la mañana. Y así fue. El aparente éxito francés se transformó rápidamente en un desastre cuando Rusia respondió. Lo que Francia no esperaba, una reacción rusa fulminante y devastadora. En cuestión de horas, el aparente triunfo francés se transformó en una pesadilla para su élite política y empresarial. Moscú no solo condenó la captura de sus tanqueros, sino que desplegó una respuesta tan rápida y contundente que dejó a París sin margen de maniobra. La primera medida llegó antes de que el gobierno francés terminara de celebrar su hazaña. Rusia congeló todos los activos franceses en su territorio. Empresas como Renault, Total, Auchan, Danone, fábricas, inversiones, propiedades, cuentas bancarias. Todo quedó bloqueado con un solo decreto, sin previo aviso. De la noche a la mañana, miles de millones de euros en activos franceses se volvieron inservibles. Los directivos no podían acceder a sus bienes,
transferir fondos ni operar con normalidad. Sus plantas se detuvieron y los balances se tiñeron de rojo. Pero eso fue solo el principio. 4 horas después, Moscú fue aún más lejos. Impuso un embargo energético total a Francia. Nada de gas, nada de petróleo, ni un solo gramo de carbón ruso cruzó la frontera. Y aunque Francia depende menos que Alemania de la energía rusa, ese 15% o 20% de la matriz energética francesa desapareció de golpe. Industrias, transporte, eléctricas, todos sintieron el golpe. A las 8 horas, la respuesta se volvió todavía más simbólica. Rusia anunció que cualquier barco francés en el alcance de su flota sería detenido y revisado. No se trataba solo de palabras. Un día después, un buque de guerra ruso interceptó y abordó un portacontenedores francés en el Mediterráneo. Encontraron supuestas irregularidades aduaneras, confiscaron la carga, retuvieron al barco y detuvieron a la tripulación. Un ojo por ojo, pero aún más rápido y doloroso. 12 horas desde la crisis inicial, y Rusia bloqueó todos los pagos hacia Francia. Empresas rusas no podían transferir ni un euro a sus socios franceses. Contratos multimillonarios quedaron congelados. Obligaciones suspendidas. El flujo de ingresos de las filiales francesas en Rusia se cortó de tajo. Cada hora de bloqueo significaba pérdidas de decenas de millones de euros para París. Y por si fuera poco, Moscú declaró formalmente a Francia como país agresor, lo que legalmente permitía a Rusia aplicar cualquier medida de represalia, sin límites ni miramientos a tratados internacionales. Además, el gobierno ruso publicó pruebas irrefutables, mapas, fotos satelitales, registros del asalto a los tanqueros en aguas internacionales. Para el mundo, la imagen de Francia pasó de justiciero a pirata en cuestión de horas. El daño económico se disparó. Renault perdía 15 millones de euros cada día. Total 20 millones. Auchan, 8 millones. Inversiones congeladas, fábricas paradas y barcos varados en puertos rusos, donde la mercancía francesa se echaba a perder. Las grandes empresas francesas presionaban al gobierno, exigían soluciones, pero cualquier paso era perder aún más. Devolver los tanqueros significaba admitir derrota y humillación. Resistirse, condenar la economía a seguir sangrando. Francia quedó atrapada por su propio juego. El golpe a su reputación y poder económico fue inmediato y devastador. La arrogancia inicial se transformó en vulnerabilidad ante los ojos del mundo. Y lo peor. Rusia no dejó de apretar, sumando nuevas sanciones y restricciones cada día. ¿Y ahora? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de Francia y para otros países europeos que observan? Vamos a verlo. El dilema es letal. Capitulación humillante o ruina financiera. Macron está atrapado entre la espada y la pared, y cada opción parece más desastrosa que la anterior. ¿Qué pesa más? ¿El prestigio de Francia, la presión de la OTAN o el riesgo de sentar un precedente que podría derrumbar la estrategia occidental frente a Rusia? Porque, ojo, si Francia retrocede ahora, el golpe no será solo para París. Toda la arquitectura de sanciones, amenazas y liderazgo europeo queda al borde del abismo. Macron lo sabe. No puede soltar los tanqueros sin parecer débil. Eso sería una capitulación en vivo y en directo, una rendición que los franceses jamás le perdonarían, que Europa no entendería y que la OTAN vería como una traición. Pero tampoco puede mantenerlos detenidos indefinidamente. Cada día, cada hora, el costo se dispara. Las empresas francesas están en pánico. Sus ejecutivos presionan a puertas cerradas, exigen respuestas, amenazan con llevar sus negocios a otras partes. Renault pierde 15 millones de euros diarios. Total Energies, 20 millones al día. Auchan, 8 millones. Y eso solo en las primeras 24 horas. Suma los días, multiplica las cifras. La economía francesa sangra a borbotones. Más de 1.000 millones de euros perdidos solo en la primera semana, por una decisión impulsiva que pretendía castigar a Rusia, y terminó castigando a Francia. Ahora, Moscú no solo no retrocede,
sino que impone condiciones: liberación inmediata de todos los barcos rusos, disculpas públicas, compensación total por daños y garantías firmes de que esto no se repetirá. ¿Y si Francia se niega? Las represalias solo aumentarán. Y lo que espanta a toda Europa es que, si esto le pasó a una potencia como Francia, ¿qué les espera a los demás? Alemania observa y toma nota. Tocar activos rusos puede salir carísimo. Italia entiende. Provocar a Moscú es un boleto directo a la catástrofe económica. Polonia, que suele ser la voz más belicosa, de pronto baja el tono. El mensaje es claro. La era de impunidad europea ha terminado. Rusia ya no tolera provocaciones en silencio. Cada acción, cada sanción, tendrá reacción, y será mucho más dolorosa que el daño inicial. El balance final es devastador. Francia intentó infligir un daño de $100 millones y recibió un golpe de 15.000 millones en activos congelados. Una relación de 1 a 150. Esa es la nueva matemática del poder global. El liderazgo de Macron, la cohesión europea y la credibilidad de Occidente están en la cuerda floja, y todos en Bruselas, Berlín y Roma lo saben. Ahora la pregunta es: ¿qué aprendizaje deja esta crisis y cómo debería reaccionar la comunidad internacional ante desafíos de esta magnitud en el futuro? Eso lo exploramos a continuación. En el ajedrez internacional, cada movimiento tiene un precio. Y Francia acaba de aprenderlo a la fuerza. Lo que parecía un golpe de autoridad terminó desenmascarando la realidad. En la geopolítica, la reacción suele ser mucho más costosa que la acción. Francia, al capturar 3 tanqueros rusos valorados en $100 millones, jamás imaginó que Rusia respondería congelando activos franceses por 15.000 millones. La proporción: un escarmiento de 1 a 150. Y lo peor, esto solo fue el principio. Aquí hay una lección que ningún líder debería ignorar. Las decisiones impulsivas, motivadas por el prestigio y la necesidad de mostrar poder, pueden destruir economías y carreras políticas en cuestión de días. Macron buscó presentarse como el héroe de Europa, el presidente capaz de imponerle condiciones a Rusia. Pero al final, demostró debilidad, quedó atrapado y, sobre todo, expuso la vulnerabilidad de toda una nación frente a un adversario preparado y decidido a responder. El mensaje para el resto de Europa fue claro y doloroso. La época de la impunidad terminó, y Moscú ya no es ese actor que tolera provocaciones en silencio. Cada intento de arrinconarla se transforma en un boomerang devastador. Alemania, Italia, Polonia. Todos miran el caso francés y entienden que desafiar a Rusia puede costarles mucho más de lo que podrían esperar. Porque la verdadera fuerza en geopolítica no es exhibir músculo, sino saber absorber la presión y responder con astucia. El caso francés es la advertencia perfecta de lo que ocurre cuando se subestima la capacidad de represalia de un rival. Ignorar estas lecciones puede costar miles de millones, alterar el equilibrio global y dejar cicatrices difíciles de borrar en la reputación nacional. Por eso, lo que está en juego no es solo el dinero, es el futuro, la seguridad y hasta la credibilidad de una nación. Entonces, después de este impacto, ¿qué puede aprender cualquier país, o incluso nosotros, de esta catástrofe política y económica? Ahora, una última reflexión y una pregunta directa a ti. Esto no es solo historia, es el inicio de nuevas reglas para todos. Cuando Francia pensó que podía marcar territorio, Rusia demostró que las líneas del poder mundial están mucho menos claras y mucho más peligrosas de lo que parece. El aparente triunfo francés se volvió una lección dolorosa. La reputación, el dinero y las alianzas se pueden perder en un instante si se subestiman las respuestas. Ahora, lo que realmente importa no es quién tiene el mayor arsenal, sino quién entiende las consecuencias de cada acción. Porque cada jugada en la política internacional puede costar miles de millones y décadas de prestigio. Por eso te pregunto, ¿estamos viendo el fin de la vieja diplomacia? ¿Es la reacción de Rusia excesiva
o simplemente inevitable? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te hizo pensar este análisis, dale like y suscríbete, porque lo que viene puede cambiar el tablero por completo. Nos vemos en el próximo episodio.